industrializando el país, el agro anda de capa caída, tenemos que hacer un gran esfuerzo nacional conjunto para recuperar al país y garantizar que podamos entrar en el concierto de la globalización con la fuerza que necesita el país para salir adelante. Doctora Clara, ¿usted siente que hay todavía como una especie de machismo electoral en Colombia, que es difícil para una mujer aspirar a ser presidenta de este país, que estamos lejos? Bueno, el machismo electoral yo creo que sí lo estamos viendo con esta confrontación estilo vaqueros, casi que revuelven al cinto y 12 pasos y dan la vuelta, entre dos campañas que no han contribuido tanto al debate propositivo como a la confrontación y la polarización, y creo que en ese aspecto ha surgido lo que es la ventaja comparativa de las mujeres. La mujer por naturaleza es conciliadora, la mujer por naturaleza es dada al cuidado, es dada a la búsqueda de consensos, y creo que ese mensaje que hemos venido dando desde el inicio de la campaña hoy ha quedado patente ante el electorado. Y cuando digo que esta confrontación tiene que tener consecuencias, una de las consecuencias desde luego es la judicial, pero hay otra consecuencia que es la consecuencia política de fondo. El pueblo colombiano tiene que mirar y escoger, valorizar su voto, porque este es el momento de tomar las decisiones de fondo del país. Y si la gente no valoriza su voto, sino que sigue con la costumbre de votar como viene votando, pues nada va a cambiar. Doctora Clara, mencionaba usted ahora que el agro colombiano está de capa caída. ¿Usted respalda las protestas campesinas, el paro agrario que hay, y qué haría con los TLCs que están en el fondo de la reclamación de los campesinos? ¿Usted renegociaría esos TLCs? Efectivamente, el paro agrario es el resultado del incumplimiento de muchas de los compromisos que se adquirieron en las anteriores movilizaciones, porque no fue un paro, fueron muchos, de muchos sectores del agro. Están los arroceros, están los cafeteros, están los paperos, los cebolleros, los paneleros, en fin, hay un problema verdaderamente crítico y serio, que no se puede resolver solamente con subsidios puntuales, coyunturales. Aquí hay problemas estructurales, y además estamos en una coyuntura en que hay perspectivas serias de poder dar fin y terminación al conflicto armado en Colombia. Entonces, nosotros no podemos continuar con un modelo económico que no permita una protección debida al campo colombiano. Hemos dicho que queremos renegociar los tratados de libre comercio, particularmente para recuperar esas herramientas de política económica que permitan soluciones estructurales, no coyunturales, al problema del agro y también al problema de la industria colombiana, que con las importaciones masivas estamos importando, el 70% de los productos que importamos los producimos en Colombia, y hay una gran competencia desleal. Y si la digo no con palabras mías, sino con las palabras de un director de la Renault, que en portafolio hace un par de días estaba reclamando del gobierno colombiano que este era el único país del mundo que no le daba la mano a los empresarios automotrices. Entonces, claro, ¿cómo vamos a competir con Corea, con México, si allá tienen gobiernos que le dan la mano a los empresarios y nosotros aquí los tenemos sometidos a la férrea regla del mercado, es decir, solos, sin ninguna mano amiga del Estado? Oiga, doctora Clara, ¿qué tan maltresa quedó su imagen por haber trabajado al lado de Samuel Moreno? ¿Y qué piensa hoy de los hermanos Moreno? Bueno, yo pienso que la imagen tuve la oportunidad de recuperarla con el nombramiento que me hizo el presidente Santos como alcaldesa de Bogotá, encargada durante 6 meses en la capital de la República. Ahí pude demostrar mi talante de gobernante, pude demostrar la transparencia y la capacidad de liderazgo ético y moral que me permitió recuperar la imagen de esa administración pública en gran medida y generar dinámicas al interior de la administración para que los funcionarios también pudieran recuperar su propia autoestima. ¿Pero a Moreno le parece que gestiona esta hoy o no? Bueno, el problema está a la vista de todos. Ellos están sub judice y desde luego que nosotros en el Polo Democrático tomamos las decisiones que se tenían que tomar. Primero, de una manera decente, pedir las renuncias que no se produjeron y posteriormente
la Comisión de Ética los apartó ¿Pero del partido. ¿Son inocentes, doctora Clara? Mire, usted me conoce, porque me han hecho estas preguntas tantas veces. Uno puede tener en el fuero interno un convencimiento. Yo tengo que esperar a que se pronuncien los jueces. Yo sé que en Colombia todo el mundo quiere tener una decisión rápida, como la que estamos pidiendo de cara a las elecciones. No, pero es que ¿cómo hacer que la Fiscalía no tome las decisiones? Nosotros sabemos que hay indicios suficientemente graves para que estén privados de la libertad. Y eso es a la luz y a la vista de todo el mundo. Esas son las medidas que tiene que tomar la autoridad para empezar a esclarecer los hechos, pero tiene que tomar las decisiones. Mire, ya van 3 años. Sí, no. Eso no es. La justicia no puede seguir de esta manera. Por eso nosotros planteamos en nuestro programa de gobierno una profunda reforma de la justicia. Esa le ha eludido al país durante demasiados años, y la falta de una pronta justicia y la impunidad reinante está haciendo estragos con la paz pública en este país. Doctora Clara, a propósito, ¿usted cree que el haber vinculado en cierto momento a su esposo, el doctor Carlos Romero, dentro del carrusel de la contratación, también afectó su campaña, como ustedes en su momento también lo denunciaron, que todo era parte de afectar su campaña presidencial? Sí, esa sí fue una medida que yo no dudo en calificar de intencionalidad de impactar la imagen de una candidata presidencial honesta, seria y decente. En primer lugar, porque el carrusel de la contratación no existía cuando Carlos fue concejal. Él no fue concejal en el periodo de Samuel Moreno. Entonces, empezando por la vinculación con el carrusel de la contratación, eso es una infamia. Y segundo que todo, porque lo vincularon con unos supuestos intermediaciones en una secretaría que se llamaba la Secretaría de Obras Públicas, que no contrataba. Recuérdese que la Secretaría de Obras Públicas correspondía a la anterior estructura del Estado, en que la administración tenía sus propios trabajadores y hacía los reparcheos con su propia maquinaria. Entonces, ahí se le demostró a la Fiscalía que no había posibilidad alguna de ninguna contratación pública que implicara lo que eran las imputaciones falsas que se le estaban haciendo. Él ya respondió ante la Fiscalía y estamos esperando, nos dijeron que había 100 procesos delante, entonces estamos esperando otros 5 años para que nos den la razón. ¡Qué horror! Bueno, en unos segundos regresamos ya con temas económicos, con temas internacionales. Hemos pasado en esta primera parte lo que tiene que ver con la actualidad política y las reacciones inmediatas a la revelación del video de la revista Semana de Oscar Iván Zuluaga con el hacker y Luis Alfonso Orio. Ya regresamos, 7:31. La presidencia para este próximo domingo en primera vuelta coinciden en una reforma tributaria estructural, siempre le ponen ese apellido estructural. 2 preguntas muy concretas. ¿Usted acabará con las exenciones tributarias? 1. Y 2, ¿le pondrá impuestos a los dividendos? Mire, en cuanto a las exenciones tributarias, bueno, quiero empezar desde antes. Colombia tiene que transitar hacia un sistema tributario progresivo. El que tenemos en la actualidad es regresivo. El IVA, que es el impuesto regresivo por excelencia, y regresivo quiere decir que le carga más la mano a la gente pobre y a la gente de la clase media que a la gente pudiente, que es la que tiene capacidad de pago. Es el que alimenta en mayor proporción del presupuesto nacional. Y el impuesto sobre la renta, precisamente porque tiene todos los agujeros de las exenciones, no solamente no es progresivo, sino que los muy altos ingresos no pagan lo mismo que pagan las personas de clase media. Es como lo decía Warren Buffett. Darío, resulta que los altísimos ingresos en Colombia pagan una proporción como del 5, 6, 7%, mientras que los de las clases medias están pagando 10 y más. Entonces sí, hay que transitar hacia la progresividad. Pero yo sí creo en la utilización extrafiscal del sistema tributario para dar incentivos económicos a la producción nacional. Lo que pasa es que se tiene que comprobar que el incentivo funcione. Entonces vamos a revisar uno por uno las exenciones, y las que no estén produciendo los efectos que justificaron su imposición las vamos a anular, y vamos a cobrarle impuestos a los dividendos como corresponde, y somos partidarios de continuar con el impuesto de patrimonio de manera progresiva para que no vayamos a tener una reducción de ingresos. ¿Con usted frena la locomotora minera en seco? No, ni más faltaba.
Nosotros necesitamos la explotación de los recursos mineros para hacer crecer la economía. Pero, como decía el doctor Ciro Margarita, pero minería sí, pero no así. Esa es una frase que hemos venido acuñando porque la minería tiene que respetar el medio ambiente. Y como no es culpa del señor de la multinacional, sino de la regulación estatal colombiana, yo quiero anunciar desde ahora que los ecosistemas frágiles, como los páramos, tienen que protegerse por encima de cualquier consideración. Es que es la fábrica de agua para la población colombiana, no solamente el agua potable para el consumo humano, sino para la agricultura, que es fundamental. Sigue siendo el 70% del uso del recurso hídrico en el país. Y segundo que todo, tenemos que respetar las comunidades de los territorios. Usted no puede traer la planadora minera por encima de las comunidades que tienen una vocación agropecuaria, y tiene que conciliar esos intereses, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Y finalmente, pues tiene que pagar los tributos que corresponden. Vemos que ha habido tal cantidad de largueza con las multinacionales que en unos 2 años que se hizo el estudio por parte del doctor Rudas en la Contraloría General de la República, se pudo comprobar que estábamos pagando para que se exportara nuestro carbón. Eso no puede ser así. Tenemos que reestructurar para que paguen los impuestos de ley y para que las regalías de verdad compensen la pérdida del recurso natural. Hoy las están descontando de los impuestos. Eso es inaceptable. Doctora Clara, ahora que hablamos de regalías y de los recursos que se derivan de esa actividad, ¿usted qué piensa de cómo el gobierno le ha dado uso al tema de esos recursos, a la manera en que se ha repartido la mermelada que el gobierno defiende? ¿Usted qué cambiaría en ese sentido? Mire, lo de la mermelada es inicuo. El tema es que por eso es que existe el principio de la planeación. Las prioridades, desde luego, tienen que establecerse en el Congreso de la República en una discusión abierta, transparente, sobre la mesa. Entonces, en una región se necesita priorizar una obra, pues se tiene que priorizar en el presupuesto, conforme a un plan a 4 años, y ojalá en materia de infraestructura fuera a largo plazo, que lo respetaran los distintos gobiernos para poder racionalizar la inversión pública. Pero lo que no puede ser es que empecemos a señalar a título de apoyo electoral y político una obra determinada en cualquier región, necesítese o sea o no prioritaria, y que el contrato correspondiente se lo asignen a quien diga el parlamentario o el gobernador correspondiente a dedo. El 70% de la contratación pública en Colombia es a dedo. Eso es totalmente inaceptable, y eso está siendo una fuente de corrupción administrativa, política, compraventa de votos, que nosotros no podemos seguir aceptando como sociedad. Eso no solamente pervierte el voto, que es la herramienta por excelencia en la democracia, sino que coacciona a los electores con la compraventa en un país de tantas necesidades. Doctora Clara, otra de las reformas pendientes es la reforma pensional. En ese orden de ideas, todos quienes estamos aquí, las mujeres se van a jubilar a partir de este 1 de enero del 2014, las mujeres de 57 y los hombres de 62. ¿Usted va a promover el aumento en la edad de jubilación? 1. Y como estamos tratando de reorganizar nuestras cuentas en el presupuesto nacional de una u otra manera, ¿va a acabar con los regímenes especiales como el de los militares? No a ambas cosas. Ni vamos a aumentar la edad de pensión, ni vamos a eliminar los regímenes especiales de los militares ni de los maestros. Le quiero plantear una cosa. El gobierno nacional, en el mensaje presupuestal, en el mensaje del presidente al Congreso, anunció la reforma pensional el año pasado. No se ha conocido públicamente cuáles son sus lineamientos generales, pero van en esa dirección, en aumentar la edad, las semanas de pensión, y sin reestructurar lo fundamental que ha sido el sistema de ahorro individual, que hoy ya todo el mundo constata que no va a poder garantizarle pensión sino al 10, 20, máximo 30%
de las personas que están inscritas en los fondos privados de pensiones. Tenemos que reformular de una manera seria el sistema pensional, regresar a los regímenes de solidaridad, especialmente en los niveles de ingreso bajos, que tiene que garantizarse su pensión mínima, y desde luego respetar el ahorro individual y las pensiones de la gente de mayor ingreso de acuerdo a su capacidad de ahorro. Pero nosotros hemos planteado también que cualquier persona que llegue a la edad de 60, 65 años sin que haya podido completar su pensión, tiene que tener un apoyo del Estado, una pensión básica de supervivencia, porque es que esa gente se está muriendo de hambre. Dos cosas también concretas y muy de moda es concreta. ¿Usted va a mantener el 4 por 1000 con diferente, digamos, asignación y venderá el otro 10% de Ecopetrol que está aprobado? No, usted sabe que nosotros no somos privatistas. Nosotros pensamos que Ecopetrol es el último gran patrimonio nacional de todos los colombianos y nos parece increíble entregarle el 10% adicional de esa fábrica de producción de utilidades que alimentan el presupuesto nacional al sector privado. Nosotros pensamos que Ecopetrol debe mantenerse en el sector público y adicionalmente lo mismo decimos de Isagen y de todas las propiedades públicas que existen en la actualidad. El planteamiento de fondo es que un Estado como el nuestro, que tiene semejantes retos fiscales, tenemos el posconflicto por delante, tenemos la recuperación del campo colombiano, tenemos que meterle la mano a la reindustrialización del país, nosotros tenemos que hacerlo de manera muy inteligente y no podemos entregar lo poco que le da utilidades por fuera de los impuestos al gobierno nacional a que las utilidades entren a sumarle a la concentración de los ingresos en Colombia. 4 por 1000. 4 por 1000, sí, hay que mantenerlo. Yo le quitaría muchas exenciones no justificadas al sector financiero y ahí sí quedaría mucha más plata. Démosle paso entonces ahora, cuando son las 7:44, a los temas internacionales. 3 temas puntuales, Erika. Doctora Clara López, usted dice que el fallo de La Haya es inaplicable porque los límites de Colombia solo los puede fijar un tratado internacional, pero dice que se va a comprometer a respetar todos los convenios internacionales que ha suscrito Colombia en materia de derechos humanos. ¿Esto no lo puede interpretar la comunidad internacional como un doble rasero frente a este manejo? Bueno, no es un doble rasero porque es precisamente lo que dice nuestra Constitución y ya tenemos un fallo de la Corte Constitucional que dice que solamente se puede aplicar el fallo mediante la negociación de un nuevo tratado de límites con Nicaragua. La sentencia de la Corte Constitucional a instancias de la demanda que interpuso el presidente Juan Manuel Santos sobre el Pacto de Bogotá es clarísima en ese aspecto y nosotros cuando lleguemos al gobierno tendremos que actuar en consecuencia. No hay otra manera y quiero decirle que la pésima defensa, el gran fracaso de todos los gobiernos en la defensa de los intereses nacionales produjeron el fallo de La Haya. No se van a recuperar los 70.000 kilómetros, así el presidente Santos insista en la inaplicabilidad del fallo. Ya hay sentencia de la Corte, hay que proceder. En el caso de Venezuela, usted ha defendido públicamente la revolución bolivariana, ese modelo chavista, pero ahora, frente a todas las protestas que están ocurriendo, la comunidad internacional reclama un alto frente al abuso, lo ha dicho Naciones Unidas, que se está cometiendo frente a estas protestas. ¿No cree usted que el gobierno de Nicolás Maduro está actuando de una manera excesiva, criminalizando la protesta de los estudiantes? Bueno, yo pienso que usted ha hecho un larguísimo editorial que no está constatado en mis declaraciones públicas. Yo no he hecho una defensa. ¿Usted defendió el gobierno de Venezuela? Claro, lo que yo he defendido es el derecho de los venezolanos a adoptar sus propias definiciones y determinaciones, lo que se denomina en Naciones Unidas la autodeterminación de los pueblos. También he defendido la política internacional de Colombia, que pienso debe ser una política de Estado, en el sentido de no intrometernos en los asuntos internos del vecino país. Esa es la regla para tener buenas relaciones, buena vecindad, y también he apoyado lo que ha hecho el gobierno nacional a través de UNASUR, promover el diálogo necesario entre gobierno y oposición en el vecino país. Eso es lo que tiene que hacerse, porque de otra manera nosotros vamos a incorporar también a la polarización interna un asunto
que no es de nuestra competencia, sino de competencia de los ciudadanos del vecino país. Pero en el caso de Venezuela, ¿nos cree que se están cometiendo excesos frente a la utilización de la fuerza pública en las protestas? Mire, es que cualquiera que vea una protesta pública en Venezuela o en el paro agrario, la refiero aquí a nuestro vecindario, en el Huila, donde perdió un ojo un manifestante, la fuerza pública hay que controlarla. Yo di muy buen ejemplo de eso, cómo se hace en la ciudad de Bogotá, conciliando y trabajando duro, tanto con la fuerza pública como con los manifestantes, para garantizar la disciplina y el orden en las manifestaciones pacíficas a las que tienen derecho todos los ciudadanos. Hablaba usted de la soberanía nacional y de la UNASUR. Este modelo de política exterior que usted propone, doctora Clara, ¿nos acerca más al de Brasil o al de Venezuela? A nosotros nos acerca más a la política de Estado colombiana. Nosotros consideramos que, como lo ha dado como ejemplo Estados Unidos al mundo, el interés nacional no es de un partido, el interés nacional es del conjunto de la nacionalidad. Tenemos que generar una política exterior de consenso para defender los intereses nacionales de Colombia, ni los de Brasil, ni los de Venezuela, ni los de Estados Unidos, a lo que ha estado muy propensa nuestra política exterior desafortunadamente. Yo propongo y me propondré hacer una política de relaciones exteriores abierta, transparente, sin tanto secreto que le ha dado tan malas consecuencias al país con el fallo de La Haya y con la internacionalización del conflicto armado interno en Colombia. Bueno, vamos a hacer unas preguntas en estos 12 minutos que faltan, doctora Clara López, que tienen que ver un poquito con de todo. Por ejemplo, ¿usted es partidaria de modificar las facultades exageradas que tiene el Procurador General de la Nación, particularmente en el fallo de segunda instancia, siendo como es él un funcionario que se ocupa de lo disciplinario, de administrativo, más no es un juez penal? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí las facultades del procurador se tienen que modificar. Yo diría que aclarar, porque si ustedes acuden al bloque de constitucionalidad, pues le corresponde a un juez penal y no a un juez administrativo, de lo que ha sucedido en Bogotá. En segundo lugar, nosotros hemos planteado dentro del Estatuto de Oposición que la Procuraduría debe ser no un cargo uninominal, sino un tribunal disciplinario, pluralista, para que este problema que hemos tenido del corazoncito de cada cual con su ideología, utilizando semejante poder tan enorme para posibles fines extraadministrativos, se pueda eliminar con una discusión plural al interior de un tribunal disciplinario. Segunda instancia en todos los casos. La segunda instancia es parte fundamental del debido proceso. Y pienso que el procurador se le descachó. ¿Es partidaria de eliminar la reelección por un nuevo periodo y más bien buscar la forma de tener un periodo de 5 años, 6 años, como se ha propuesto desde ciertos sectores, por una sola vez? Mire, yo he dicho que pienso que la reelección presidencial ha resultado ser un tóxico para nuestra democracia. Ha desarticulado la fórmula de balance de poderes al interior del Estado y las consecuencias están a la vista. Se está usando el gobierno para la reelección y no para gobernar bien. Yo soy partidaria de eliminar la reelección y pienso que 4 años son suficientes si no hay reelección para que la gente se dedique no a gobernar en función de su programa, sino en función de su reelección. ¿Hasta dónde llegaría su laxitud con los jefes guerrilleros en un proceso de paz? ¿Deben pagar cárcel o no? Yo pienso que el marco jurídico aprobado por el Congreso es muy inteligente, muy equilibrado, porque es simétrico. Se debe aplicar de igual manera, tanto para los comandantes guerrilleros como para todo lo que tiene que ver con la línea de mando de la fuerza pública, para aquellas personas que hayan irrespetado el honor militar cometiendo actos de lesa humanidad, como hemos visto de parte y parte en un conflicto armado tan degradado que uno ya se sorprende que todavía puedan suceder cosas que uno no se esperaba. Así es que la actitud ninguna. Lo que tiene que existir es una justicia transicional que permita que haya un proceso de paz que llegue a alguna parte. El requerimiento de mandar a la cárcel a los generales, a los comandantes, a los coroneles, hasta a los soldados, no nos va a llevar a la paz que necesita Colombia. Doctora Clara, ¿usted cree que el alcalde Gustavo Petro ha sido un buen alcalde, sí o no, y por qué? Yo pienso que el alcalde Petro tiene sus buenas cosas.
Yo instauré el mínimo vital de agua potable en Bogotá con un esfuerzo jurídico muy importante. Él lo mantuvo y logró ampliarlo. Hay otras cosas en que uno no puede estar de acuerdo. A mí no me gusta su estilo confrontacional de gobierno. A mí me parece que para hacer los cambios, para generar una mejor ciudad, lo primero es hacerlo todos de la mano. La confrontación nunca es buen consejero en el gobierno. ¿Pero le parece bueno o no también? Como con todo el mundo, hay unas cosas buenas, unas cosas malas y otras cosas que francamente yo no haría. Doctora Clara, ¿usted estaría de acuerdo en el matrimonio de personas del mismo sexo y también estaría de acuerdo en que estas parejas eventualmente adoptaran? Mire, este es un tema que está ganando espacio en la sociedad. El necesario cambio social hacia una apertura para que temas tan íntimos sean de la decisión de cada cual y no de la decisión del colectivo frente a las escogencias individuales. Yo soy partidaria del matrimonio igualitario. Sobre el tema de la adopción he dicho que nosotros lo estamos pensando, no hemos tomado una determinación y entre otras cosas la sociedad en ese tema no ha avanzado tanto y tenemos que conciliar nuestra posición con el conjunto de la sociedad para avanzar, no para retroceder. ¿Quién la quiere matar? ¿Todavía la quieren matar o no? Pues yo como nunca he sabido quiénes son, lo que sí sé es que aquí hay una corriente gravísima, subterránea, fascista en este país, que las autoridades todavía no han podido erradicar. ¿O no quieren? Y puede que no quieran hacerlo, y ese es un tema muy, muy delicado, porque puede ser yo, puede ser usted, porque es un periodista muy polémico, cualquiera. Aquí no podemos seguirnos matando por lo que pensamos. Por eso tenemos que reconducir el país por un buen camino. ¿Y creen en ese proceso de paz de La Habana? Yo sí creo que el proceso de paz de La Habana va a culminar en acuerdos. Y en acuerdos decentes, sensatos para la sociedad. No sé si este año, definitivamente no en este gobierno. Por eso he dicho que si llego a ser elegida presidenta de la República voy a concretar un cese al fuego para no seguir negociando en medio de la guerra. Yo pienso que el camino es de la siguiente manera: unilateral por parte de la guerrilla, como se ha hecho ahora, pero yo no haría lo que ha anunciado el ministro de Defensa y el general Palomino, en el sentido de que si se concreta y se verifica el cese al fuego unilateral de la guerrilla, seguirles echando plomo pues no es lo más conducente. Tiene que haber reciprocidad por parte del Estado. Doctora Clara, el cargo de vicepresidente está concebido para que, entre otras cosas, en ausencia definitiva o parcial del presidente, el vicepresidente asuma esa responsabilidad. ¿Usted cree que la doctora Aida Bella refleja 100% su pensamiento frente al Estado, cómo debe ser el país, y está en capacidad de ser la presidenta de Colombia? Sin lugar a dudas, Aida Bella es una mujer que ha sufrido mucho. Ella es una víctima de esta violencia insensata que ha sacudido a Colombia durante tantos años. Y después de regresar de sufrir tanto, uno le reconoce un valor fundamental para la nueva etapa que va a vivir Colombia del posconflicto, y es que no trajo una onza de rencor en su corazón. Ella puede hacer la pedagogía del perdón que hizo Nelson Mandela, y pienso que eso es un elemento fundamental para la nueva sociedad que estamos todos en pos de construir. Y pues como todo el mundo, nadie puede calcar 100% el pensamiento del otro, pero nos hemos reencontrado en una necesidad de reconducir al país por los caminos equilibrados de los equilibrios entre Estado y mercado. Nosotros, por ejemplo, defendemos la propiedad privada que tanto nos acusan de no defender. Admiramos muchas cosas que hizo Lula y Bachelet, especialmente ahora en su nuevo gobierno, de la lucha contra la desigualdad, de la educación pública gratuita en la universidad para los jóvenes, para tener ese campo nivelado para que todos podamos aspirar a participar con nuestro propio esfuerzo y no solo con subsidios del Estado. En fin, nosotras hemos conformado un acuerdo programático que está a la luz de todo el mundo, y es en grandes rasgos lo que yo le he venido planteando en esta conversación a ustedes y a todo el país en todas y cada una de mis intervenciones. Doctora Clara, un gobierno del corte centro-izquierda como el que usted plantea, ¿cómo se financió? ¿Quiénes son sus aportantes en la campaña? Bueno, usted no lo va a creer, pero después de una lucha
frontal en la que tuvimos mucha colaboración del señor ministro del Interior, logramos el anticipo. El 98% de mi campaña, o de pronto el 97%, es el anticipo que nos ha girado el Estado. Nosotros no tenemos donaciones importantes de ninguna persona distinta. ¿Que no le quería preguntar por los indicadores, señor Quijano? Pues todos los presidentes tienen como un piloto, un reloj de mandos, unos tableros cuales controlar, que se comprometa con una cifra. ¿Qué precio del dólar le gusta? A mí me parece que está muy revaluado el peso colombiano. Me gusta 2.200. ¿Qué tasa de inflación se compromete que este es el impuesto de los pobres, como se le llama técnicamente? ¿Qué tasa de qué? Inflación. Mire, aquí hay dos impuestos, la inflación y la revaluación. Entonces nosotros vamos a tener que conciliar el impuesto a los pobres y el impuesto a los ricos, porque el problema de fondo es que la independencia del Banco de la República ha generado tal fijación con la tasa de inflación que le han reducido el potencial de crecimiento ¿Cuál de le la economía. parecería más tolerante? Una tasa de inflación concreta. Sí, una tasa de inflación alrededor del 5% no es para morirse. ¿Y desempleo? Desempleo cero. ¿Crecimiento económico? Crecimiento económico con una inflación del 5%, con reducción fuerte de tasa de desempleo, nosotros podemos llegar a crecer al 6, 7 y 8%. Doctora Clara, ¿qué tal fue Álvaro Uribe de novio? Hombre, eso fue hace tantos años. ¿Ya no se acuerda? No, claro que me acuerdo. Salíamos a discotecas como todos los jóvenes. Oiga, ¿y era pelieta Sí. en esa época? No, tiramos cartas, pero la verdad es que han traído como hecho relevante pues lo que es un hecho normal, casual, porque si no el país no va a salir adelante, no podemos seguir ni en las polarizaciones ni en un modelo económico que siga concentrando la riqueza, que no esté dispuesto a tomar las decisiones serias para salvar el aparato productivo nacional, tanto el de la industria como el del campo colombiano, y que no esté dispuesto ni tenga la voluntad política para garantizar a título de derechos lo fundamental para que los ciudadanos tengan un campo equilibrado en el cual desarrollarse: el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo y desde luego el derecho a la pensión. Sí, usted es importante tener una izquierda que genere confianza. Doctora Clara, una pregunta. Medios de comunicación. ¿Usted cómo se ha sentido tratada por los medios de comunicación en esta campaña? ¿Piensan que han sido justos? ¿Ha tenido el espacio necesario para expresar sus ideas? ¿Piensa que ha habido otros candidatos que han tenido acceso privilegiado a los medios de comunicación? Mire, yo pienso que en términos generales ha habido un avance muy importante de los medios de comunicación en esta campaña. Yo he visto que han reflejado de muy buena manera mis correrías por el país. Lo que ha hecho falta, y creo que se ha corregido en esta semana, con la presión que hicimos desde Twitter, con debate presidencial ya que llegó a ser tendencia nacional durante largo rato, los debates presidenciales. Eso es absolutamente fundamental.